es el camino, la verdad y la vida y la felicidad. Yo te digo, amigo, que a Jesucristo debes de aceptar. Si sigues a Cristo, Él te guiará por la senda justa y del amor. Si sigues a Cristo, Él te guiará por la senda justa y del amor. Y créele, acéptale, síguele, y al fin podrás hallar y la felicidad. Y créele, acéptale, síguele, y al fin podrás hallar. Saludos y bendiciones para ustedes que nos siguen, que siempre están con nosotros a través de Telesocobó, Canal 9, acá en todo lo que es el municipio Antonio José de Sucre, en el municipio Ciudad Bolivia Pedraza, en el municipio Ezequiel Zamora del estado Barinas, en toda el área del campo, el área rural, hasta donde llega la señal a través de internet. Que el Señor Jesucristo sea bendiciendo cada vida, cada persona, que sea nuestro Dios enviando del cielo esa protección divina sobre cada uno que en esta hora también está laborando en el comercio, allí en su casa, en su hogar, a todas esas mujeres laboriosas que tienen ese amor, esa responsabilidad de poder salir cada día a trabajar para llevar también el sustento al hogar, para todos esos hombres que son cabeza de familia, que están allí con esa responsabilidad de cuidar de su familia, de proveer, como dice la palabra del Señor, que salen cada mañana los que están en el área del campo a sembrar, a cuidar sus rebaños. Que sea nuestro Dios enviando esa bendición, dice la Sagrada Escritura en el libro de Proverbios, capítulo 10, verso 4. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Así que sea el Señor bendiciendo a cada hombre y a cada mujer laborioso que está allí haciendo ese esfuerzo, ese trabajo para poder suplir todas las necesidades materiales y económicas. Que sea nuestro Dios enviando del cielo sabiduría, entendimiento, inteligencia espiritual para que hoy ustedes puedan recibir la palabra del Señor, este mensaje glorioso que Dios ha preparado a través de cada uno de nosotros, que nos ha inspirado por el poder de su Espíritu para que cada semana estemos aquí dándoles a conocer las maravillas, las grandezas de nuestro Dios, esas promesas eternas de salvación que Él tiene para cada hombre y para cada mujer. Aquí estamos agradecidos con nuestro Dios porque Él nos da ese privilegio, ese honor de poder tener vida, salud y de tener esa disponibilidad, esa pasión que Él ha colocado en nosotros como iglesia para dar a conocer la sana doctrina, el glorioso evangelio del Señor Jesucristo. Seguimos con nuestra serie dando a conocer lo que Dios ha hecho en mi vida. Tenemos un nuevo episodio, tenemos nuevas historias, tenemos nuevos protagonistas, pero las Sagradas Escrituras nos dicen en Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él sigue mostrando su gloria, sigue mostrando su amor, sigue mostrando su poder a la raza humana, sigue enviando esos beneficios y para eso estamos aquí, para compartir con cada uno de ustedes este conocimiento. Hoy me acompaña nuestra hermana Rosaura de López, quien ha sido un instrumento en las manos del Señor, una mujer laboriosa, como dice la palabra de Dios en Proverbios 31:10, una mujer virtuosa, una mujer que ha dedicado su tiempo, su vida, su salud, su hogar, su familia, para el servicio al Señor Jesucristo, también dentro de la iglesia, en diferentes departamentos. Dios ha hecho grandes cosas en su vida y hoy está aquí con nosotros para contar un poco de su historia. Así que bienvenida, hermana Rosaura, su saludo. El Señor Jesucristo les bendiga, de verdad que es un privilegio. Me siento honrada de estar una vez más acá en este programa, ya que tenía mucho tiempo que no les visitaba. Es para mí un honor poder servir a Dios de esta manera, hermana Ana. Ahora, hermana Rosaura,
Cuéntanos las cosas más relevantes de tu vida desde tu niñez. ¿Tuviste conocimiento de Dios? ¿Cuándo te alejas de Dios? Yo viví una niñez bastante dura en mi época. Fue una infancia bastante perturbada como niña, muchas carencias de toda índole, pero en medio de todo esto tenía mi abuela y mi mamá que me llevaban a la iglesia cuando era niña. Allí conocí el verdadero evangelio, la Iglesia Pentecostal Unida en Venezuela, en el estado Apure. Yo viví muchas cosas negativas, pero hubo algo positivo en mi vida que fue conocer el evangelio desde que era una niña. Sin embargo, no hubo como un equilibrio entre lo positivo y lo negativo, así que eso me llevó a crecer con resentimientos y con rebeldía, lo que al salir a mi adolescencia y muy joven, a temprana edad, me llevó a una relación sentimental bastante nociva para mi vida. En medio de esa situación, de esa experiencia, de esas circunstancias de la vida, ¿cómo llegas de nuevo al evangelio? Terminada mi primera relación sentimental, viví un tiempo sola. Eran tiempos de la universidad porque estaba en la universidad estudiando. Después inicié una segunda relación que es la que actualmente tengo desde hace 20 años. Allí tuve a mi segunda hija, mi hija Sofía, y ella fue desahuciada por la ciencia. Ella estuvo muy enferma, nació enferma y fue bastante arduo, bastante fuerte porque sufrimos mucho, mi esposo y yo, con ella, y cuando fue desahuciada, entonces allí fue cuando recordé aquel conocimiento cristiano que tenía de un Dios poderoso que me amaba y que me esperaba con los brazos abiertos. Así que allí retomé mi vida cristiana, volví a la iglesia, volví y allí me esperaba el Señor Jesucristo con sus brazos abiertos, como siempre espera aquel hijo pródigo que un día se fue, pero que cuando vuelve tiene su vestido nuevo y tiene todas sus promesas y quiere renovarle. Me esperaba una iglesia con los brazos abiertos también. Una fraternidad muy hermosa que me esperó en la Iglesia Pentecostal Unida Central Socopó, muchos hermanos, entre los cuales quiero resaltar a mi hermana Rosita Ramírez, que estuvo allí para mí, aquellos ancianos, el hermano Neider Torres, Miller Mosquera, y me acompañaron allí en ayuno y oración, y el Señor Jesucristo empezó a manifestar su gloria y a recordarme que yo soy su hija y que me ama y que tenía promesas para mí, solo que estaba alejada, pero ahora que ya volví, Él me atendió, porque la palabra de Dios dice que el brazo de Jehová no sea cortado, mostrando misericordia para el que le busca y el que le busca le halla. Vemos la expresión del amor de nuestro Dios. Él es un Padre amoroso, y así como nosotros como padres, cuando nuestros hijos se van de nuestro lado, queremos que vuelvan y los esperamos con ese amor, con esa mano de bondad para ayudarlos a levantarse, a seguir. Así hace Dios también en nuestras vidas espiritualmente, en nuestras vidas seculares. Qué maravilloso es poder sentir y vivir estas experiencias y conocerlas de lo que Dios hace en la vida del hombre. Ahora, ¿qué hace el evangelio en tu vida y en tu familia después de que tú llegas, que te encuentras con esa fraternidad, con ese amor de Dios en la iglesia? Aunque fue en medio, digámoslo así, de la adversidad, en medio del sufrimiento y de la tristeza, porque recibir un diagnóstico desfavorable sin esperanza, según la ciencia, no es cualquier cosa. Hay que estar en estos zapatos para poder comprender, porque se trata de su hijo, es de tu hijo. Entonces, se sufre mucho, casi que se pierde la esperanza, pero para eso existe la palabra de Dios, para renovar nuestra fe, porque la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír, pero por el oír palabra de Dios, y es allí donde se cumple, se efectúa la fe en nosotros. Y bueno, a veces los seres humanos, cuando endurecemos el corazón, como me pasó a mí, que en mi juventud endurecí el corazón para Dios, ¿verdad? Cuando uno vuelve al camino del Señor, es procesado. Entonces, este fue un proceso bastante fuerte y bastante adverso a lo que el ser humano desea y quiere para su vida. Pero allí Dios manifestó su gloria en mi vida y cumplió su palabra cuando dice que cuando pases por las aguas no te anegarás, y si por el fuego no te quemará, porque el Señor entra con nosotros en ese horno de fuego, ¿verdad?, que está bastante ardiente, y nos protege y nos enseña. Y como el Señor es multipropósito,
Los propósitos de Él son multifacéticos, cumplen muchos roles a la vez. El Señor allí fue trabajando en mí, yo fui restaurada emocionalmente, yo fui restaurada espiritualmente como mujer, como familia. Lo que el Señor hace en mi vida es un gran milagro. Primero me dio la sanidad de Sofía, porque Sofía vive hoy porque es un milagro de Dios, la sanó contra todo pronóstico. Y también otro milagro, porque la salvación del ser humano es un milagro. El Señor también hace un segundo milagro como regalo, y fue la conversión de mi esposo, porque mi esposo en medio de este sufrimiento y de esta adversidad, él conoció el Evangelio y se convirtió al Señor Jesucristo. Cuéntenos cómo fue esa situación de Sofía, de qué sana Dios a Sofía, cómo es ese proceso con Sofía. Sofía, desde antes de nacer, cuando aún estaba en el vientre y me faltaba un tiempo para dar a luz, los médicos le vieron que tenía algo extraño en su sistema renal, en su vejiga, pero había que esperar que ella naciera para operar. Pero nació y no la operaron, esperaron que ella pudiera hacer uso de su vejiga normal, que orinara y eso. La primera vez en su vida que Sofía orinó sangre. Y la invadió una infección muy fuerte por una bacteria. Entonces desde allí se empezó a estudiar. Sofía, de 17 días de nacida, fue sondeada, fue hospitalizada, y desde que Sofía nació hasta los 4 años y medio pasábamos más tiempo en los hospitales y en las clínicas que en la casa, porque ella tenía infecciones de orina a repetición, por lo que se le diagnostica un desorden, un trastorno que todavía no lo podían dar a conocer según la ciencia. Entonces, como ella hacía infecciones a repetición, tuvo un trastorno inmunológico, una púrpura trombocitopémica inmunológica. Eso es algo que no se va a ir nunca del cuerpo, que en Europa ni siquiera la toman por una enfermedad, sino por una condición, porque eso no se va a ir nunca del cuerpo. La persona tiene que aprender a vivir con eso, así que ahora me daban las directrices médicas de cómo tratarla, porque eso nunca se iba a ir de su cuerpo. Y luego, cuando tenía 4 años y medio, ella tuvo un shock séptico, una insecticemia por infección de orina en su riñón, perdió la gran parte de su riñón izquierdo y le diagnosticaron proximal de infección urinaria. Entonces ella tenía un trastorno renal, daban un diagnóstico sí, otro no, pero tenía un problema grave en sus riñones. Ahora la gravedad era que su riñón derecho tenía que trabajar porque el izquierdo no lo hacía. También eso, toda enfermedad renal trae una hipertensión. Así que una niñita de 4 años ahora era hipertensiva. Yo tenía que moler sus pastillitas para bajar la presión y fue bastante fuerte. Y lo que sí me dijeron en los 2 diagnósticos era que así había nacido. Por lo tanto, que esa enfermedad no se iba a ir, que era que tratarla. Entonces, eso es lo que Dios hizo en nuestras vidas. Cuando el médico dijo no hay esperanza, el Señor la sanó. Por ejemplo, la sorpresa para los médicos, cuando le montaron un estudio ya después de que tenía casi 3 años de edad y la púrpura se había ido, o sea, ya eso no estaba en su cuerpo, y de pronto su presión arterial se normalizó y todo se normalizó y vino a hacer su función el cuerpo normal. Esos son los milagros que el Señor Jesucristo Qué maravilla, hace. un milagro del Señor. Mientras este milagro, Dios hizo este milagro antes, ¿qué hacías tú? ¿Ibas a la iglesia? ¿Cómo es ese proceso de esa espera, de ese milagro, de ese tratamiento mientras la llevaban al médico, mientras estaban allí? ¿Cómo fue ese proceso? Sí, ya yo había regresado a la iglesia cuando yo era una bebecita y yo al principio fue muy fuerte, a veces me deprimía tanto, yo soy profesora. Y recuerdo que una vez le dije a mi directora, yo trabajaba en la escuela de Corozal, y le dije a mi directora, fui a renunciar. Le dije, no voy a trabajar más porque no tengo las ganas, o sea, no tengo la capacidad emocional como para trabajar con niños. Y bueno, Dios también metió su mano por mí y ella me ayudó, y me ayudaron mucho mis compañeros. Y bueno, hermana, pero sin embargo en un momento yo dije, bueno, Señor, la presenté en ayuno y oración y dije, Señor, usted haga lo que usted quiera en la vida, mientras tanto yo voy a trabajar para usted. Y me enamoré, hermana Ana,
del evangelismo de calle. Desde entonces aprendí a amar las almas y a trabajar en la iglesia en todo lo que me pedían. Así es, cuando nosotros servimos al Señor, Él se encarga de nuestras vidas, haciendo estos milagros, estas maravillas, que para la ciencia es imposible, pero que nosotros como pueblo del Señor tenemos acceso a estas grandes bendiciones. Nos vamos a ir a pausa y de regreso continuaremos con más de esta historia. Y créele, acéptale, síguele, y al fin podrás hallar. De Motor Genuine, agente autorizado en Paire, motos eléctricas y a gasolina, modelos scooter, paseo o enduro. De Motor Genuine son repuestos y accesorios originales en Paire. Atención personalizada con servicio técnico. Estamos en Socopó, sector Las Flores, carrera 3, entre calles 0 y 1. De Motor Genuine, tu agente en Paire. La elegancia y el buen vestir se conjugan en Ruth Velasco Alta Costura. Trajes de etiqueta para caballeros, diseños exclusivos en vestidos para novias, quinceañeras, bautizos, cócteles y casuales. Ruth Velasco Alta Costura, realza tu belleza con glamour. Visítenos aquí en Socopó, carrera 9, entre calles 2 y 3, a pasos de la Plaza Bolívar. Y síguenos en Instagram como @Ruth Velasco Alta Costura. Un estilo único aquí en Socopó. La moto que siempre soñaste la encontrarás en Agromoto CA. Agentes autorizados en Paire Keyway, donde encontrarás una amplia variedad de motocicletas para el campo, la montaña y la ciudad. Accesorios, lubricantes y repuestos originales y un servicio técnico altamente capacitado. Recuerda, Agromotos tiene la moto que más se adapta a ti. Síguenos en Instagram como Agromoto CA. Estamos ubicados a cuadra y media del Banco de Venezuela en el sector Esmirta Camejo. Y créele, acéptale, síguele, y al fin podrás hallar. Avanzamos con más de nuestro episodio de hoy. Estamos dando a conocer lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y hoy está con nosotros nuestra hermana Rosaura de López, quien ha compartido ya parte de lo que ha sido su historia, esa experiencia en Dios y ese milagro grandioso que Dios hizo en la vida de su hija Sofía y también la conversión de su esposo. ¿Qué sucede después de esta gran victoria que el Señor Jesucristo te da y de qué manera marca tu vida espiritual en un antes y un después? Estaba muy feliz en ese momento, hermana Ana, viviendo las grandezas que Dios me había permitido vivir, viendo el milagro de la sanidad de mi hija Sofía, la conversión de mi esposo, muy contenta y dándole el curso natural que tiene la vida de los seres humanos. Concebí nuevamente, viví un embarazo muy hermoso, me dijeron que iba a tener un varón. Y tuve a mi hijo Samuel y fui muy feliz, pero me sorprendió la vida bastante de aquellas cosas que uno no se imagina que puedan suceder y mi hijo murió. Mi hijo murió y fue muy duro para mí, de verdad que ahí experimenté lo que es la depresión, lo que es la desolación, donde te quedas sin ganas de vivir, sin ganas de continuar. Fue muy, muy fuerte para mí y si podemos decir de que cosas como estas marcan un antes y un después en nuestras vidas, marca un antes de que no había vivido la muerte de un hijo, una cosa tan dura, porque creo que es lo más duro que puede vivir una madre. ¿Qué tiempo de vida estuvo tu hijo? Mi hijo vivió un día. Fue muy sorpresivo, me quedé con una cuna vacía, con todas sus cositas, con el amor de madre, con los pechos llenos de alimento para él. Fue muy doloroso, pero lo que marcó mi vida, hermana Ana, es que cuando el justo cae, no quedará postrado. Así que fue la relación, hay un antes y un después de la relación que estreché con Dios,
que experimenté de ese momento hacia adelante, hasta el momento de mi vida actual. Experimenté el amor de Dios, cómo Dios está pendiente de nosotros, de sus hijos cuando le servimos. Y es que en 1 de Pedro capítulo 1 dice que tenemos que vivir diversas pruebas fuertes, naturales del ser humano. Pero ¿qué dice? Que nosotros no somos, como pueblo de Dios, no somos como los que no tienen esperanza. También conocí verdaderamente, internamente, lo que es esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Fue un proceso de sufrimiento, pero de aprendizaje. Crecí como persona, crecí como madre, crecí como iglesia del Señor y crecí, hermana, espiritual y emocionalmente. Y el que me escucha, no sé si pueda creer, pero soy una mujer renovada, restaurada y muy feliz. Y sé que tengo un hijo hermoso en la presencia de Dios y que él no se perdió de nada. Y también aprendí a reconocer la soberanía de Dios. Él es el autor de la vida. Él la da y Él la quita. Y sé que no era un castigo, sé que me ama. Y simplemente era algo que me correspondía vivir. ¿Cree usted que las circunstancias difíciles de la vida cristiana son una plataforma para el crecimiento espiritual a través de los propósitos de Dios con cada persona? Sí, Señor, así es. También depende mucho de nosotros como seres humanos y como hijos de Dios. Si nosotros creemos, hay una enseñanza bíblica y es que los hijos son un regalo de Dios para nosotros. Y estamos al cuidado de ellos, a la educación de ellos, al crecimiento de ellos, mas no somos dueños de su vida. No somos, porque lo que mencionaba anteriormente, Dios es soberano, Él es el dueño de la vida. Y si nosotros nos ponemos en las manos del Señor, y aprovecho para hacer un llamado a esas madres que están viviendo esa situación de luto, que están viviendo, que se pongan en las manos de Dios y van a superar y van a ser restauradas y sobre todo van a ser salvas. Quiero citar a una madre que es Noemí. Esa la encontramos en el libro de Ruth, en la palabra de Dios. Noemí se fue, ella emigró, se fue con su familia, con su esposo y sus 2 hijos. Y estando allá en ese otro país, en ese tiempo de migración, murió su esposo y murieron sus 2 hijos. A mí se me murió uno, me quedaron 2 y me quedó mi esposo en apoyo. Pero a Noemí se le murió su familia completa, murieron sus 2 hijos y su esposo. Y fue su nuera que la acompañó. Dice que Noemí tenía una amargura y es natural de la vida que sintamos esa copa amarga que tenemos que tomar a veces, como la muerte de un hijo. Pero Noemí fue una mujer valiente y respaldada y fortalecida por Dios. Y estuvo al servicio de criar un nuevo nieto que ni siquiera era de su sangre, pero lo amó como si fuera de su sangre, y al servicio del pueblo de Dios en Israel. Esta mujer no tomó una cuerda para colgarse ni nada, porque eso es lo que Dios hace con nosotros. El Señor nos enseña que en la peor situación hay un lugar y está el tabernáculo, es la presencia de Dios, que el movimiento que tenemos que hacer no es para cortarnos las venas, no es para tomar una cuerda, quitarnos la vida, no. El movimiento que nosotros tenemos que hacer es un movimiento espiritual, es ir a la presencia de Dios, buscar el apoyo espiritual. Estamos a la orden, somos la Iglesia Pentecostal Unida, donde existe allí un grupo de oración de hermanos, un ministerio de oración, y te va a ayudar si eres cristiano y si no también. Así que acude allí, somos la Iglesia Pentecostal Unida. Y nosotros debemos acudir allí a la presencia del Señor, porque es allí donde vamos a ser renovados en Dios. El movimiento que hay que hacer, hermana Ana, es doblar nuestras rodillas y clamar a Dios, el que todo lo puede, porque sea cual sea la circunstancia grave, porque la muerte de un hijo, yo creo que eso es demasiado grave. A Dios nada le queda grande, sea lo que sea. Dios nunca llega tarde, Él siempre llega a tiempo a nuestras vidas. Y de verdad que amo a Dios más que antes. Aprendí a amar a Dios, a estar en su presencia, a amarlo, a trabajar por las almas que están necesitadas. Y esta situación me enseñó a ser una mujer humilde, a ser una mujer que ama a su prójimo como a sí mismo, mi hermana Ana. Es maravilloso. Aquí tenemos la solución.
a todos los problemas, a todas las necesidades del hombre. Qué bueno cuando aprendemos de Dios a través de las Sagradas Escrituras, cómo acudir a Dios, a dónde ir en los momentos de dificultad. Así que, querido amigo, amiga que nos has estado escuchando, que nos has estado evaluando, yo sé que Dios está tratando con muchos corazones en esta hora. Nuestro Dios quiere que tú te acerques a Él, que le creas, que si hay un problema, una dificultad grande en tu vida, no temas. Acércate a Dios, acércate a la palabra. Levanta tu mirada al cielo. Clama a Dios porque Él está dispuesto para ayudar al hombre en los momentos más difíciles. Es maravilloso y glorioso lo que vemos que Dios ha hecho con esta mujer, y Dios lo puede hacer contigo, mujer que nos estás observando y que estás sufriendo. Dios tiene un milagro para tu vida, Dios tiene una bendición para tu vida. Nos vamos a ir a pausa, y de regreso de pausa vamos a continuar con esta historia donde vamos a mostrar esa grandeza, esa gloria del Señor. Y créele, acéptale, síguele, y al fin podrás hallar. De Motor Genuine, agente autorizado en Paire. Motos eléctricas y a gasolina. Modelos scooter, paseo o enduro. De Motor Genuine son repuestos y accesorios originales en Paire. Atención personalizada con servicio técnico. Estamos en Socopó, sector Las Flores, carrera 3, entre calles 0 y 1. De Motor Genuine, tu agente en Paire. La elegancia y el buen vestir se conjugan en Ruth Velasco Alta Costura. Trajes de etiqueta para caballeros, diseños exclusivos en vestidos para novias, quinceañeras, bautizos, cócteles y casuales. Ruth Velasco Alta Costura, realza tu belleza con glamour. Visítenos aquí en Socopó, carrera 9, entre calles 2 y 3, a pasos de la Plaza Bolívar. Y síguenos en Instagram como @Ruth Velasco Alta Costura. Un estilo único aquí en Socopó. La moto que siempre soñaste la encontrarás en Agromotos CA. Agentes autorizados en Paire Keyway, donde encontrarás una amplia variedad de motocicletas para el campo, la montaña y la ciudad. Accesorios, lubricantes y repuestos originales, y un servicio técnico altamente capacitado. Recuerda, Agromotos tiene la moto que más se adapta a ti. Síguenos en Instagram como Agromotos CA. Estamos ubicados a cuadra y media del Banco de Venezuela, en el sector Esmirta Camejo. Y créele, acéptale, síguele, y al fin podrás hallar. Seguimos con nuestro episodio de hoy. Estamos conociendo la historia de la familia López Avendaño, de cómo Dios ha trabajado en la vida de una madre que se ha dedicado a buscar la guía de Dios, la presencia de Dios, a servir al Señor, y Dios ha mostrado su gloria, su poder en la vida de su hija, de Sofía. Desde un principio escuchamos hablar de esta historia, de este milagro, y en este momento vamos a conocer a la portadora, a esa persona maravillosa que Dios creó en el vientre de mi hermana Rosaura y en la cual trabajó haciendo un milagro. El fruto del milagro está aquí presente, lo podemos ver, lo podemos observar y podemos conocer de ella sus impresiones y sus opiniones. Así que bienvenida, Sofía, qué honor tenerte con nosotros. El Señor Jesucristo les bendiga a todos los televidentes, a los hermanos de nuestra amada Iglesia Central Socopó, y a ese amigo o amiga que ha apartado su tiempo para poder ver y escuchar la palabra del Señor Jesucristo, como lo es en este prestigioso programa La Voz Pentecostal. Sofía, ¿qué recuerdas de tu niñez y del proceso de ese milagro? Algo que marcó mucho mi vida en ese tiempo, porque bueno, como lo relataba mi madre, yo fui muy enferma desde que nací prácticamente, ¿verdad? Pero algo que marcó y señaló mi vida fue de que
a la edad de 4 años, 5 años, como lo es un niño pequeño que quiere disfrutar su cumpleaños, que quiere comer su torta, que quiere reventar esa piñata, que quiere jugar con sus amigos, ¿verdad? Yo no lo pude disfrutar en aquel momento, pues por distintas enfermedades, ¿verdad? Me acuerdo tanto que un cumpleaños que fue temático de la doctora Juguetes, ya teníamos nosotros todo preparado, teníamos la piñata, la torta, la comida, los invitados, ya teníamos hasta fecha, pero de repente Sofía se fue hospitalizada, yo me fui hospitalizada y tuvimos que reprogramar ese cumpleaños para otra ocasión. Igualmente en varias partes de mi vida me tocó celebrar mi cumpleaños muy lejos de la fecha y así sucesivamente. El impacto de la vida, lo normal que vivimos al pueblo del Señor. Sofía, ¿cómo se siente crecer sabiendo que eres el producto de un milagro de Dios? Pues muy agradecida con el Señor Jesucristo y muy privilegiada, la verdad, porque yo me acuerdo que cuando yo era pequeña, cuando me llevaron a la UCI, yo tenía una amiguita, ¿verdad? Yo tenía una amiguita que yo siempre jugaba, compartía con ella, íbamos a la sala de juegos, ¿verdad? Y algo que me marcó fue que cuando ya yo salí del hospital, ya me dieron de alta, después mi mamá se escribió con esa muchacha, la madre de esa niña. La madre de la niña le preguntó por mí. Y pues a lo que mi mamá responde que el Señor Jesucristo ya había hecho la obra en mí, Él me había sanado, ¿verdad? Y cuando mi madre le pregunta por esa niña, la señora le responde que esa niña, días después de haber salido del hospital contemporánea a mí, había muerto. Eso fue algo que a mí me marcó, ¿verdad?, la vida. ¿Por qué? Porque ella tenía una infección, no sabían qué era, pero ella tenía muchas más probabilidades de salir viva y de salir sana que yo. Pero el Señor Jesucristo decidió fue guardar mi vida a mí. Es glorioso, es maravilloso, nos conmueve nuestro espíritu ver el amor del Señor por su pueblo, por sus hijos. Y es lo que queremos darles a conocer a ustedes, que ustedes puedan sentir ese amor del Señor que está dispuesto para sus vidas. Hermana Rosaura, ¿cómo fue el proceso de educación y cuidados para tu hija Sofía en el ámbito pedagógico y en el ámbito espiritual, ya que tu esposo y tú son profesionales de la educación? ¿Cómo fue ese trabajo? Pues esas eran dos situaciones alternas, tanto en la vida secular como en la vida espiritual. Por supuesto, estuve muy pendiente, he tenido que estar muy pendiente en el rendimiento académico de Sofía, como siempre lo he hecho, pero era una situación un tanto, me causaba gracia porque Sofía, Dios hizo algo especial en Sofía con su intelectualidad, porque Sofía siempre, cuando ella tenía 3 años, ella ya tenía una madurez como para una edad de 5 años, cuando tenía 5 tenía una madurez como de 7 y así siempre ha sido ella. Así que Sofía aprendió a leer sola, no sé cómo, aprendió la parte matemática igual sola. O sea, cuando yo le trataba de explicar y yo estaba explicándole y usando mis estrategias pedagógicas, ella salía delante de mí y lo hacía y yo me quedaba sorprendida. Pero es lo que Dios ha hecho en ella, o sea, es algo especial. Y por supuesto, aunque yo soy pedagogo, no me quedé solo en eso ahí, porque yo comprendí, tuve un compromiso, porque recuerdo, hermana Ana, que cuando estaba en el hospital y ella estaba en la UCI, en cuidados intensivos, esperando una respuesta, la que Dios permitiera. Yo empecé a llorar en la calle y miraba hacia el hospital porque estaba en la parte de afuera pidiendo por la vida de Sofía y el Señor me encomendó algo. Él me habló y me dijo, no te preocupes por la vida de Sofía porque está en mis manos, tú preocúpate por conducirla y por prepararla en la vida espiritual porque ella va a predicar. Glorioso nuestro Dios. Sofía, el Evangelio es la fórmula perfecta para la salvación del hombre. ¿A qué edad aceptas tú al Señor Jesucristo como tu Salvador? ¿Por qué te bautizas? ¿Y cómo fue esa experiencia cuando recibiste el Espíritu Santo? ¿Cuándo acepté yo al Señor Jesucristo? Es una pregunta muy profunda porque algo muy interesante es de que es que yo soy muy pequeña, soy cristiana, yo iba a la iglesia, escuchaba los cánticos, me enseñaron distintos versículos de la Biblia. Me acuerdo tanto de que cuando siempre me preguntaban que así yo no supiera los versículos, ¿cuántos dioses hay? Yo decía que uno, ¿verdad? Porque eso era la doctrina que a mí me habían enseñado. Mi madre también siempre me enseñaba del Evangelio.
Pero yo acepté al Señor Jesucristo cuando comprendí y tuve la madurez, por decir así, suficiente para saber qué era aceptar al Señor Jesucristo en mi vida. Y eso fue cuando a la edad de 9 años y medio estuvimos nosotros en Chile, ¿verdad? Cuando mis padres empezaron a predicarle el evangelio a un hermano, estaban ellos fervientemente, y aunque a ellos no los estaba escuchando, no les estaba prestando atención, pues bueno, el Señor Jesucristo permitió que yo escuchara y comprendiera que ellos citaron un versículo que dice: en el gran trono blanco vi pequeños, grandes y niños. Y yo cuando escuché eso fue como un shock muy grande para mí, porque yo dije, ¿cómo que niños? Yo soy una niña, o sea que si yo no acepto al Señor Jesucristo, no voy a poder ser salva, ¿verdad? Y en ese mismo lugar, en ese campo por allá en Chile, en el Furioso se llama, cuando tuvimos un Pentecostés, recibí el Espíritu Santo antes de ser bautizada. Tuve ese privilegio de ser llena y sellada con nuevas lenguas antes de ser bautizada en ese lugar, pegada al lado de mi madre cuando ella oraba por mí. Y en ese momento yo entendí que debía aceptar al Señor Jesucristo y que debía bautizarme. Y el día que me bauticé fue el 25 de octubre del 2021 para la honra y la gloria del Señor Jesucristo. Sabemos que acá el tiempo va rápido y que es breve, pero cuando Sofía nos comentaba tras cámaras que cuando ella recibe el Espíritu Santo no está en un retiro, no está en una casa de oración, está en los campos con sus padres, allí en aquel lugar donde ellos habían ido a Chile a trabajar, y en ese orar, en ese buscar la presencia de Dios, los tres juntos, Dios envía del poder de su Espíritu y Sofía puede recibir el Espíritu Santo. Hermana Rosaura, hoy ves a tu hija siguiendo los caminos de Dios, es una predicadora de la palabra del Señor, canta al Señor, es un excelente estudiante, obediente a sus padres. ¿Crees tú que Dios te ha recompensado con ella? Más que recompensa, soy una mujer coronada de favores, hermana Ana, con todo lo que Dios ha hecho en mi vida. Y bueno, conceptualmente, pues dirigiéndonos al tema de Sofía, de su milagro, sí, hay un legado, porque como en todas partes siempre estamos juntitas, y en todo yo veo a Dios, en todo estamos caminando por alguna parte, yo le digo, mira Sofía, sucede que estas cosas son así porque Dios las permite. Voy a puntualizar algo muy especial. Una vez estábamos en Cúcuta por una calle, y entonces el compañero nos dijo, no se dirijan por ahí porque por ahí es una zona de gente drogadicta en Cúcuta. Y entonces yo le dije a él, espéreme aquí en la esquina un momento, y tomé a Sofía por una mano y la llevé cerca donde estaban esas personas inyectándose cocaína. Eso era una situación terrible. Para ese momento Sofía tenía 8 años. Entonces Sofía me jalaba y me decía, mami, tengo miedo, porque lo que estaba viendo allí era tremendo. Eso fue en Cúcuta. Y yo le dije, mira hija, esto sucede con la gente cuando se aleja de Dios. Yo sé que a esta gente le han predicado el evangelio, pero aún así no quieren obedecer. Pero si un día esos pecadores, esa gente que tú ves ahí tirada en el piso desnuda, ellos vienen a Dios, Dios puede hacer un milagro en ellos. Y le expliqué, hija, los milagros de Dios no es solamente la sanidad del cuerpo, la salud. El milagro más grande que Dios puede hacer en la vida de alguien es la sanidad divina que Dios hace, la sanidad del alma. Entonces siempre he estado allí predicando la palabra de Dios a Sofía, pero hay algo importante, hermana Ana, es que ella tiene un interés por la palabra de Dios y por los temas espirituales, y siempre me pregunta y estamos ahí, pero más que bendecida, porque es que el evangelio, ¿qué es? Es el reino de los cielos en la tierra, el reino de Dios en la tierra, y tener un hijo dentro del camino del Señor, lavado por la sangre de Cristo, esa es la riqueza más grande que un padre, que una madre puedan tener. Así que más que privilegiada, o sea, coronada de favores. Sofía, eres una doncella con muchos talentos, con virtudes. ¿Cuándo empezaste a desarrollar esos talentos para Dios? Pues esos talentos los empecé a desarrollar para la honra y la gloria del Señor Jesucristo a la edad de 11 años, un poco después de haberme bautizado. Estando yo en 5º grado en la ciudad de Chile Chico, conocí a una niña belga. Ella pues era atea. Imagínese usted una niña de 11 años que no sabe lo que es la vida, ser atea, no creer en Dios. Entonces yo empecé a preguntarle que por qué era que no creía en Dios, si tenía una Biblia que leyera y que analizara un poco, porque si vemos la verdad, ¿de dónde viene nuestra vida? Si nos vamos al primer hombre,
quién creó a ese primer hombre, de dónde salió ese primer hombre, ¿verdad? Entonces mis ministerios en ese momento los empecé a ministrar y también salió el interés de mí de empezar a hablar inglés, porque esa niña en Bélgica hablan alemán. Y yo no sabía alemán, entonces ella sabía un poco de inglés y pues bueno, empecé a estudiar inglés para poder comunicarme con ella y predicarle el evangelio. Maravilloso lo que hace nuestro Dios, cómo prepara a una niña para ser esa evangelista desde temprana edad, desde pequeña. Sabemos, la conocemos en la iglesia, que predica la palabra del Señor, que canta al Señor. Y a continuación vamos a disfrutar de una alabanza preciosa que ella ha preparado para nuestro Dios. Oscuridad que pudiese impedir el nacer del sol y la esperanza, y no hay problema que pueda impedir las manos de Jesús para ayudarme. No hay oscuridad que pudiese impedir el nacer del sol y la esperanza, y no hay problema que pueda impedir las manos de Jesús para ayudarme. Habrá un milagro dentro de mí, viene bajando un río para darle vida, y ese río que emana de la cruz a los pies de Jesús. Habrá un milagro dentro de mí, viene bajando un río para darle vida, y ese río que emana de la cruz a los pies de Jesús. Aquello que parecía imposible, aquello que parecía no tener salida, aquello que parecía ser mi muerte, pero Jesús cambió mi suerte. Soy un milagro y estoy aquí. Aquello que parecía imposible, aquello que parecía no tener salida, aquello que parecía ser mi muerte, pero Jesús cambió mi suerte. Soy un milagro y estoy aquí. Úsame, soy un milagro. Úsame, yo quiero servirte. Úsame, soy tu imagen. Úsame, yo quiero servirte. Aquello que parecía imposible, aquello que parecía no tener salida, aquello que parecía ser mi muerte, pero Jesús cambió mi suerte. Soy un milagro y estoy aquí. Aquello que parecía imposible, aquello que parecía no tener salida, aquello que parecía ser mi muerte, pero Jesús cambió mi suerte. Soy un milagro y estoy aquí. Y créele, acéptale, síguele, y al fin podrás hallar. Y la
T-Motor Genuine, agente autorizado en Paire. Motos eléctricas y a gasolina. Modelos scooter, paseo o enduro. T-Motor Genuine son repuestos y accesorios originales en Paire. Atención personalizada con servicio técnico. Estamos en Socopó, sector Las Flores, carrera 3, entre calles 0 y 1. T-Motor Genuine, tu agente en Paire. La elegancia y el buen vestir se conjugan en Ruth Velasco Alta Costura. Trajes de etiqueta para caballeros, diseños exclusivos en vestidos para novias, quinceañeras, bautizos, cócteles y casuales. Ruth Velasco Alta Costura, realza tu belleza con glamour. Visítenos aquí en Socopó, carrera 9, entre calles 2 y 3, a pasos de la Plaza Bolívar. Y síguenos en Instagram como @Ruth Velasco Alta Costura. Un estilo único aquí en Socopó. La moto que siempre soñaste la encontrarás en Agromotos CA. Agentes autorizados en Paire Keyway, donde encontrarás una amplia variedad de motocicletas para el campo, la montaña y la ciudad. Accesorios, lubricantes y repuestos originales y un servicio técnico altamente capacitado. Recuerda, Agromotos tiene la moto que más se adapta a ti. Síguenos en Instagram como Agromotos CA. Estamos ubicados a cuadra y media del Banco de Venezuela en el sector Smith de Camejo. Y créele, acéptale, síguele, y al fin podrás hallar. Gracias por quedarse con nosotros hasta el final. Hemos visto la gloria de Dios a través de la historia que la familia López Avendaño ha podido compartir con cada uno de nosotros, y sabemos que Dios ha mostrado su poder, su grandeza, sus milagros, sus maravillas, porque Él dice en su palabra desde la antigüedad de los tiempos, dice: yo soy Jehová tu sanador. A todo aquel que cree, a todo aquel que se acerca a Él, a todo aquel que le obedece sus mandamientos, de seguro que Dios está presto. Dice que no desprecia un corazón contrito y humillado. Vamos a escuchar ya las palabras de despedida. Sabemos que Sofía recientemente cumplió sus 15 años. Sofía, fue una fiesta preciosa, maravillosa. Estuvimos allí presentes, pudimos disfrutar de ese regalo que Dios te dio, con esa experiencia tuya en Dios. ¿Qué le puedes decir a todas esas jovencitas que no conocen al Señor Jesucristo y que hoy están pasando por situaciones adversas en sus vidas? Primeramente, pues bueno, como lo menciona la hermana Ana, el celebrar mis 15 años para mí fue un milagro, como bueno, lo ha sido todas las cosas que he hecho con mi vida, el pasar a un curso o algo así por el estilo. Y quiero dejarles este versículo a todas las doncellas, las damas, las muchachas que me están escuchando a través de este programa, que está en Hebreos 12, capítulo 2, que dice en el nombre del Señor Jesús: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Bueno, como lo menciona este versículo, puesto los ojos en Jesús. Si nosotros ponemos los ojos incluso en nuestros padres, en algún profesor, en algún amigo, esa persona nos puede llegar a hacer algún daño, nos puede decepcionar, pero el Señor Jesucristo no lo va a hacer. Confíen en el Señor Jesucristo como lo hice yo, como lo hizo mi madre, y verán el fruto de esa confianza y de ese amor que el Señor Jesucristo tiene para con todas ustedes. Hermana Rosaura, sus palabras de despedida, ¿cuál será ese mensaje que tú traes para estas familias que nos han estado observando y que han estado viendo la gloria de Dios a través de tu vida? Amén, así es, hermana Ana. El concepto de la mujer, el concepto bíblico que Dios le dio a la mujer es que somos vaso frágil. Pero también el concepto bíblico en la demostración de la palabra de Dios es que ese vaso frágil tiene algo ahí contenido, y es que ese vaso frágil que somos nosotras las mujeres, contenemos la excelencia del poder de Dios en nosotros, que hace la obra. Y nosotras como mujeres podemos hacer muchas cosas, solo tenemos que ponernos en las manos de Dios, porque la palabra de Dios dice que en Cristo estamos completos, así que si nos falta algo
partió hasta un hijo de nosotros, pero nosotros estamos en Cristo. Cristo llena ese vacío y nos completa. Yo no soy una mujer incompleta a pesar de que sepulté a un hijo. Yo soy una mujer completa en Cristo. Él ha llenado mi vida. Entonces tenemos que disponernos así como lo hizo Débora. Quizás uno lee y como fue en la antigüedad uno dirá, pero Débora era diferente. No, Débora era una mujer igual que nosotros, totalmente natural. Tenía sus hijos, su esposo, pero esa mujer, ese brazo frágil que fue Débora, igual fue capacitada por Dios para ejercer un liderazgo ante una nación. Entonces, lo que quiero decirles también es que no es que Dios lo capacita a uno para que se le muera el hijo y es capaz de soportar, o para una adversidad y una enfermedad y un hijo. No, el Señor nos capacita en medio de la circunstancia, en medio de la prueba. Muere una mujer y nace otra para Dios. Recordando que los hijos no son de nosotros, eso es algo que tenemos que tener muy claro, que son del Señor. Es la herencia que el Señor nos da como regalo mientras vivamos acá en la tierra. Y una herencia se cuida, no se malgasta y no se maltrata. Entonces, con esto, ¿qué quiero decir? Sofía no es mi única hija, yo tengo 2 hijas. Tengo a mi amada hija, que es el primer amor de mi vida, que es Solange. Con ella hemos vivido situaciones no tanto de salud, pero sí situaciones emocionales. Igual el Señor nos ha dado la victoria, que he reconocido delante de Dios, y si lo hago es para ayudar a alguien que quizás está cometiendo errores que yo cometí, porque aunque somos mujeres cristianas capacitadas por el Señor, no quiere decir que al inicio de nuestra vida cristiana no cometimos errores. Por ejemplo, con mi hija mayor yo cometí algunos errores, que yo me posesioné de mi hija. Yo creía que ella era mi posesión, entonces también como que la sobreprotegí. En esa sobreprotección le amargué la vida. Entonces ella tuvo un episodio de rebeldía en su adolescencia y todo aquello, ¿verdad? Pero nada que estando en la presencia de Dios el Señor no nos corrija y nos enseña, así que por eso con Sofía lo he hecho diferente. No porque la quiera más a ella o no porque mi legado son mis 2 hijas, las amo igual a las 2. Las 2 son una bendición en mi vida y sigo aprendiendo de Solange y sigo aprendiendo de Sofía. No solo enseñamos, sino que aprendemos. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que cuando creamos que algo va mal es porque algo estamos haciendo mal con nuestros hijos y el Señor nos va a enseñar. Y para terminar, quiero decir que el concepto bíblico sobre la mujer que el Señor nos dio es que somos vaso frágil, pero en ese vaso frágil hay algo contenido, contiene la excelencia del poder de Dios que nos lleva a decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, siempre y cuando estemos en Él, no sin Él. Queridas amigas y hermanas, en Cristo, con Cristo podemos hacer muchas cosas y lograr muchas cosas, pero sin Cristo, sin Él, nada somos. Así es, por eso estamos aquí, para darles a conocer a ustedes todas estas verdades, todos estos secretos, estas bendiciones de la palabra de nuestro Dios. Hemos llegado al final de nuestro episodio de hoy. Gracias, hermana Rosaura, por estar con nosotros, por compartir. Gracias, Sofía. También le damos gracias a ustedes por quedarse con nosotros hasta el final. Gracias a Brando detrás de cámaras. Le damos gracias a nuestro Dios por habernos permitido estar aquí, llegar a cada uno de ustedes. Nos despedimos deseando que Dios los bendiga. No hay oscuridad que pudiese impedir el nacer del sol y la esperanza, y no hay problema que pueda impedir las manos de Jesús para ayudarme. No hay oscuridad que pudiese impedir el nacer del sol y la esperanza, y no hay problema que pueda impedir las manos de Jesús para ayudarme. Habrá un milagro dentro de mí, viene bajando un río para darle vida, y ese río que emana de la cruz a los pies de Jesús. Habrá un milagro dentro de mí, viene bajando un río para darle vida, y ese río que emana de la cruz a los pies de Jesús. Aquello que parecía imposible, aquello que parecía no tener salida, aquello que parecía ser
Cristo es el camino, la verdad y la vida y la felicidad. Yo te digo, amigo, que a Jesucristo debes de aceptar. Si sigues a Cristo, Él te guiará por la senda justa y del amor. Si sigues a Cristo, Él te guiará por la senda justa y del amor. Y créele, acéptale, síguele, y al fin podrás hallar y la felicidad. Y créele, acéptale, síguele, y al fin podrás hallar